Ya lo han podido escuchar, Canarias iniciará antes el desconfinamiento siempre cuando cuente con el permiso del Ministerio de Sanidad, que ha recibido ya esa propuesta que ha detallado el presidente de Canarias, una propuesta de desconfinamiento gradual, apelando a la responsabilidad de los ciudadanos y en el que se irán realizando actividades tasadas por horas y también por números de vivienda. El portal de la vivienda, salvo en 3 de las islas, salvo en El Hierro, La Gomera y La Graciosa, va a determinar qué actividades se pueden realizar y cuáles no. Enseguida se lo damos con detalle, pero antes vamos hasta esa sede de presidencia donde podemos ir haciendo un resumen de lo que acaban de decir Óscar Herrera, el presidente de Canarias. Ángel Víctor Torres. El gobierno entiende que Canarias ya reúne las condiciones para, a partir de la semana que viene, comenzar a aplicar esa primera fase del desconfinamiento. En cualquier caso, esas medidas ahora tienen que ser analizadas y autorizadas por el Ministerio de Sanidad y se aplicarán solo cuando eso ocurra. Pues lo dicho, enseguida vamos repasando estas medidas que propone Canarias. La mejor noticia a nivel estatal es que la pandemia, cuando se cumplen 40 días de confinamiento, por primera vez vemos que el número de altas diarias supera al de nuevos casos. Claro, nuevos casos confirmados, porque todavía no hay una aplicación masiva de test. Han descendido los fallecidos a pesar del drama, de la tragedia que supone que 367 personas hayan muerto en toda España en las últimas 24 horas a consecuencia del coronavirus. Hoy ha habido Consejo de Ministros. Silvia Mascareño, ¿qué se ha acordado allí? Pues el Consejo de Ministros extraordinario ha hecho efectiva esa tercera prórroga del estado de alarma después de obtener el visto bueno del Congreso de los Diputados. Como principal novedad, la salida de los menores de 14 años durante 1 hora cerca de su domicilio desde este domingo. Bueno, y esta propuesta de desescalada que lleva a cabo el Gobierno de Canarias al estatal para que sea ratificada, aún no hay fecha. Óscar Herrera, para que comience la vuelta poco a poco a la normalidad tras la crisis del coronavirus. Enseguida se lo vamos a plantear a nuestro compañero desde la sede de presidencia. La mejor noticia en todo el estado es que la pandemia, cuando se cumplen 40 días del confinamiento, como decimos, se ha paralizado en parte. Por lo menos el número de altas es mayor que el número de contagiados que se sepa. Bueno, vamos a ver que a partir de hoy las farmacias tienen un precio fijado por el gobierno estatal para la venta de mascarillas quirúrgicas. A 96 céntimos la unidad. Tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado, se establecen importantes máximos de venta al público de mascarillas y geles hidroalcohólicos para evitar los precios desorbitados ante la escasez de estos productos. La crisis sanitaria derivada de la expansión del coronavirus ha provocado un incremento de familias que demandan alimentos. Hoy hemos grabado esta imagen en el mercado de La Vejera, en la capital tinerfeña. La Asociación de Vecinos García Escames, en Santa Cruz de Tenerife, se ha visto desbordada en la atención a los más desfavorecidos. La residencia de mayores de Taliarte, en Gran Canaria, sigue aplicando a rajatabla los protocolos de protección a los usuarios y trabajadores. Tras los tests realizados, no se ha detectado ningún caso. Entre las medidas, además del uso de mascarillas, separación de residentes, también una alfombra para desinfectar el calzado antes de entrar al centro. Viernes, terminamos esta semana en la que se ha celebrado el Día del Libro. Lo hacemos con la participación de varios autores canarios que nos han recitado un fragmento de alguna de sus obras. Tardamos siglos en bajar de los árboles, abrir un hueco a la semilla, caminar erguidos o mirar de tú a tú al otro que nos mira. Bueno, como decía el presidente de Canarias, el plan de desconfinamiento presentado hace escasos minutos tendrá que ser ratificado por el Ministerio de Sanidad. Sobre ese tema le ha preguntado nuestra compañera Silvia Mascareño en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Según los expertos, podría empezar incluso el próximo lunes con apertura de algunas tiendas y peluquerías y terminando la 4ª semana con los viajes entre islas. No sé cómo valora el Ministerio este plan de desescalada en 4 semanas. No conozco el plan, lógicamente, si se presenta ahora pues no he tenido ocasión de conocerlo. Como todos los planes que se nos hagan llegar lo vamos a valorar, pero ya he indicado antes, la dirección del proceso de transición hacia una nueva normalidad va a ser dirigido
por el Gobierno de España en base a unos criterios que empezaremos a discutir esta tarde con las comunidades autónomas. No puedo anticipar en absoluto ninguna fecha ni ningún periodo temporal. Lo que puedo recordar y debo recordar es que se ha decretado el estado de alarma hasta el 9 de mayo. Hoy, por primera vez desde que comenzó esta crisis, el número de altas diarias supera al de nuevos casos detectados. Han descendido los fallecidos, pero hay que lamentar en todo caso 367 personas muertas en las últimas 24 horas. Ha habido Consejo de Ministros. Silvia Mascareño. Sí, el Consejo de Ministros ha ratificado, después de obtener el visto bueno del Congreso de los Diputados, esa tercera prórroga del estado de alarma. La principal novedad es que podrán salir los niños menores de 14 años a la calle durante una hora cerca de sus domicilios. Esos menores de 14 años a partir del domingo. Acaban de escuchar al ministro de Sanidad explicar que todas las medidas de desescalada con las comunidades autónomas, esos criterios se van a fijar esta tarde en una reunión, pero que puede haber distintas velocidades. Eso sí, ha advertido que todavía hay que tener mucha prudencia, aunque es verdad que los datos de hoy dejan espacio para el optimismo porque es el primer día que hay más altas que nuevos contagios. Es la primera vez que ocurre desde que estamos vigilando esa curva de la pandemia. Ya se han recuperado desde el inicio 92.355 personas y han fallecido en las últimas 24 horas 367 personas. Es verdad que sigue siendo una cifra alta, pero sigue esa tendencia a la baja de los últimos días. Es el primer día en el que podemos dar datos de curados superiores a los datos de nuevos casos notificados. Hoy tenemos 3.105 nuevos curados, lo que implica un incremento de curados respecto al día anterior del 3,5%. Bueno, pues se ha presentado este plan de desconfinamiento para Canarias, se han hecho públicas las medidas con una advertencia. Aunque el Gobierno de Canarias piensa que podría aplicarlo desde el lunes, hasta que no se confirme por parte del Ministerio de Sanidad no va a comenzarse, aparte de las consideraciones que se hagan desde el Gobierno estatal. El documento persigue que la población, de manera escalonada, pueda empezar a salir a la calle, incluso que se abran algunos comercios. Pero estamos, como decimos, a falta de esa autorización estatal, Óscar Herrera, para poner fecha de inicio. Sí, lo hemos visto en directo en Televisión Canaria. El Gobierno cuenta con una hoja de ruta de desconfinamiento en Canarias que ahora tiene que ser analizada por el Ministerio de Sanidad y autorizado. Eso sí, ha quedado claro que el Gobierno y su comité científico entiende que ya se reúnen las condiciones para su aplicación, incluso a partir del lunes de la próxima semana. En cualquier caso, a lo largo de esa semana se espera contar ya con la autorización, tal vez con matices del Gobierno central. Como bien dices, ya se permitiría salir a la calle por grupos de edad, por franjas horarias, también en función del número del domicilio, números pares o números impares, y también practicar deporte o el paseo de las personas mayores. Llegado este momento y el día presente, Canarias presenta una serie de datos que hacen que incluso desde el punto de vista sanitario, no solamente desde otro punto de vista, sino fundamentalmente desde el punto de vista sanitario, se proponga una alternativa para que podamos desconfinar. La propuesta que nosotros hoy vamos a presentar tiene que ser aprobada por el Gobierno de España, consensuada, puede ser modificada, alterada, cambiada. El comité de científicos valorará el poder pasar de una primera fase a una segunda cuando sea necesario y preciso. Por tanto, no se establecen pautas temporales. Superaremos la primera fase y entonces pasaremos a una segunda cuando sea necesario. Pero si alguna cosa se tiene que corregir, no habrá ninguna duda en hacerlo. Si hay que dar un paso atrás porque se produce un repunte, un rebrote, se realizará. El confinamiento en Canarias ha funcionado magníficamente, podemos decir con claridad que ha sido la comunidad donde mayor y mejor efecto ha tenido el confinamiento. También ayuda el hecho insular, sin ninguna duda, y la responsabilidad que ha tenido la sociedad canaria. Bueno, en todo caso, recuerden que todavía no se han aprobado estas medidas propuestas por Canarias, todavía no hay fecha y que probablemente ese desconfinamiento se va a hacer de forma
es escalonada, es decir, y además atendiendo al número del portal de las personas donde se viva. O sea, se va a regular, o por lo menos la propuesta es que se regule completamente las salidas para evitar un repunte en los contagios. La pandemia deja para nuestro archipiélago una importante pérdida de 200 millones de euros mensuales en términos turísticos. Por eso la Consejería de Turismo del Gobierno regional trabaja ya en la creación de un laboratorio de rediseño de la cadena de valor turística. Lo ha presentado esta mañana la consejera Yaisa Castilla. Por su parte, los grupos parlamentarios coinciden en que debemos caminar hacia un nuevo modelo de dependencia económico basado en un turismo sostenible. Estamos hablando de unos 200 millones de euros mensuales, por lo que cada mes que estemos cerrados ya no es solo que se deje de ingresar recursos en empresas y en la administración, sino es que también manejar a ese 40% de población con capacidad de trabajar en las islas en situación de paro es sumamente complicado. De ahí el proyecto que quería compartir con ustedes en sede parlamentaria de convertirnos en un laboratorio de rediseño de procesos de toda la cadena de valor de la actividad turística en el que ya estamos trabajando. Debemos pedir el aplazamiento del 50% al importe de todas las tarifas aeroportuarias para 2020. Debemos también aplicar nuevos protocolos de salud e higiene para garantizar la seguridad de los empleados y clientes. Felicitar a la consejera por esos trabajos respecto al laboratorio de protocolos turísticos de seguridad. Creemos que es esencial y creo que todos y cada uno de los grupos podemos aportar nuestro granito de arena para... Canarias no se puede permitir a volver a lo anterior. Nosotros tenemos que repensar nuestro modelo turístico. No podemos seguir nosotros estar pensando en que el turismo masivo es la opción deseable. No es deseable. No lo es ahora y no lo fue en el pasado. Este plan estratégico tiene que tener fórmulas turísticas distintas, un turismo sostenible, un turismo que cree empleo, pero que no... que recordemos qué tipo de empleo se creó a partir del 2008. La recuperación del sector hotelero canario es estratégica y básica para que el resto del tejido productivo y el empleo en Canarias surta efecto. Cada empleo hotelero, señora consejera, genera 4 empleos en la economía y eso es fundamental. Por eso necesita que todas las áreas piensen en turismo. Este PIB y este empleo en islas como Lanzarote y Fuerteventura se ven agrandados, mucho más PIB, mucho más empleo, mucha más dependencia y por lo tanto las dos islas de Lanzarote y Fuerteventura van a sufrir este impacto aún más que el resto del territorio. Diversificar de una vez por todas y en serio, buscar nuevos nichos y modelos de éxito que den sus frutos aun cuando no estemos nosotros, los que ahora estamos. Tenemos que apostar por ideas y políticas de las que tengamos completas garantías que son capaces de crear y distribuir riqueza, turismo, cultura y ciencia. Bueno, enseguida volvemos a los detalles de ese plan de desconfinamiento que acaba de ser público el Gobierno de Canarias y que nos va a afectar directamente a todos los ciudadanos a partir del momento de que el Ministerio de Sanidad dé el visto bueno o haga sus matices y consideraciones sobre él. Otro asunto, la Audiencia Nacional ha declarado nulo el despido colectivo realizado por Ryanair y le obliga a readmitir a los trabajadores de manera inmediata. La compañía deberá acoger a la plantilla afectada en las mismas condiciones y con abono inmediato de los salarios que no han cobrado desde la extinción del contrato. La audiencia ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por los sindicatos contra el expediente de regulación de empleo que afectó a 224 trabajadores de las bases de Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y Gerona. La sentencia recoge que la empresa no quiso abordar un periodo de consultas y se aprecia mala fe, fraude, coacción y abuso de derecho en el proceder de la empresa. La Palma mantiene 38 casos activos por COVID-19 tras no registrar nuevos positivos en los últimos test realizados. May Navarro. De las 53 pruebas realizadas durante el día de ayer, ninguna ha dado positivo, por lo que la isla de La Palma mantiene esa cifra de 38 casos activos por COVID-19, de los cuales tan solo 2 personas permanecen ingresadas en planta de medicina interna del Hospital General. Los 36 restantes siguen en aislamiento domiciliario bajo control médico. En la isla de La Palma, además, debemos de celebrar esas 42 altas definitivas. Sin lugar a duda, unos datos muy positivos. Además, en la Isla Bonita se sigue trabajando para evitar que los efectos de esta crisis sanitaria se noten lo menos posible en la economía insular. Por eso el Cabildo de La Palma trabaja ya en un plan de choque para reactivar el sector de la construcción en la isla, por lo que va a aportar 2 millones de euros.
Unos irán destinadas a obras en mantenimiento y mejoras de carretera, obras pequeñas actuaciones, otras irán encaminadas a mejoras de los distintos edificios que propiedad del Cabildo Insular de La Palma. Y bueno, con esto lo que estamos intentando es por lo menos de que la administración pública inyecte dinero en la economía de la isla de La Palma, ya que el sector de la construcción es un sector que genera bastantes puestos de trabajo. Y bueno, y la crisis sanitaria derivada de la expansión del coronavirus ha provocado un incremento de familias que demandan alimentos. La Asociación de Vecinos García Escames, en Santa Cruz de Tenerife, se ha visto desbordada en la atención a los más desfavorecidos, ya que acuden pidiendo ayuda desde todos los puntos de la isla. La cola de familias pidiendo ayuda da la vuelta a la manzana. Los viernes es día de reparto de alimentos en la Asociación de Vecinos García Escames y todos quieren llevar algo de comida a sus hogares. Es la otra cara de la pandemia, la silenciosa. La ausencia de trabajo ha propiciado que se desborde la necesidad. Son más de 6.000 personas las que atienden en esta asociación. Sur, del norte, de todos sitios, sí, y vienen a veces hasta caminando. Después nosotros hacemos aquí alguna recolecta y se les da para que cojan un taxi, porque entre la mercancía que le damos y demás, pues cogen el coche. Son más de 20 voluntarios los que acompañan a África en esta labor solidaria. Esa es nuestra labor, lograr que todo el mundo, que el alimento llegue a las casas de todos, porque no todos estamos en las mismas condiciones, hay personas que están en condición muy crítica y aquí se ve, aquí es cuando uno ve realmente la realidad de lo que está pasando en relación a los alimentos y de una manera regalar un poquito de felicidad con un poquito de alimento siempre ayuda. Muchas son las empresas e instituciones las que colaboran, pero nunca son suficientes. Por eso desde esta asociación convertida en ONG solicitan más ayuda para poder hacer frente a un problema social que se agrava con el paso de los días. Están siendo momentos duros, ya lo ven, para toda la sociedad, especialmente también para los mayores. Hoy hemos querido conocer cómo se vive esta cuarentena en la residencia de Taliarte, en el municipio gran canario de Telde, donde intentan continuar con su rutina diaria, teniendo siempre en cuenta las medidas de precaución. En la residencia de mayores de Taliarte, el coronavirus se combate con energía, pero sobre todo con mucho humor. Aquí la actividad no para y el personal procura que los 199 residentes mantengan su rutina diaria, sin olvidar nunca las medidas de prevención. Dirección, equipo médico y de enfermería han creado un plan de actuación para mantener a raya el virus. Desde que entras en la residencia, pisas una alfombra que tiene hipoclorito sódico para desinfectar el calzado. Conserjería te da una mascarilla quirúrgica de este tipo y te toma la temperatura. Protección y cariño para los mayores, cuidando además que no pierdan el contacto con sus familiares. Mi sobrina. Hola, Miguel. Hola. Un sistema que aplauden los casi 300 trabajadores, que además confirman su efectividad. De un día más decir que somos cero COVID. Más que un centro, forman una gran familia que ha entendido a la perfección eso de que la unión hace la fuerza. La situación se vuelve especialmente complicada en países donde ya venían con una enorme crisis. Es el caso de Venezuela, donde ya hay un primer muerto por los saqueos y protestas por el hambre en aquel país. La falta de gasolina ha provocado que los productos no se puedan llevar a los mercados, lo que repercute, Pilar Rumeu, en el aumento de los precios y en una mayor escasez aún. A pesar de esa cuarentena decretada en Venezuela, Roberto, lo cierto es que escasean los alimentos, la gente está en la calle, protestas y saqueos de comercio en un país en el que se calcula que hay poco más de 300 contagios y apenas 10 personas han fallecido por el coronavirus. Si bien Venezuela es un país con grandes reservas de petróleo, sin embargo, la precariedad de las condiciones de las refinerías más las sanciones de Estados Unidos a aquellos proveedores internacionales, pues está llevando al país a una situación muy delicada. Ya venía de una grave crisis económica y se está pronunciando muchísimo más. Por su parte, Nicolás Maduro ha dado unos bonos de salud y vida, son $2,41 de ayuda a la población.
También la Asamblea Nacional, su presidente Juan Guaidó ha anunciado una ayuda de $100 durante 3 meses a los sanitarios que están luchando contra la COVID-19. ¿De dónde le viene a Venezuela la ayuda internacional en este momento? Pues por parte de China, que ya ha habido varios envíos y seguirá habiendo, lo han anunciado, de material sanitario, como pueden ser test, guantes, mascarillas, trajes de protección, y también por parte de Rusia, un país precisamente que ha defendido ante la ONU a Venezuela, que ha condenado las sanciones de Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos ha propuesto la creación de un gobierno de transición en Venezuela y la convocatoria de elecciones. Incluso ha llegado a acusar a Nicolás Maduro de narcoterrorismo y ha ofrecido una recompensa por su captura. Bueno, y de Venezuela nos vamos a Bolivia porque seguimos atentos al caso del canario Francisco Javier Méndez, atrapado con su familia en aquel país desde hace ya casi 50 días por la alerta sanitaria internacional. Su situación económica empieza a ser complicada, dice, y tiene problemas de salud. Y de momento no sabemos bien cuándo va a abrir el cielo aéreo. Ahora estamos esperando un avión humanitario que nos recoja y nos repatrie a mí y a más de 200 españoles que estamos aquí atrapados. Nos han llegado correos de que, bueno, puede haber un vuelo posible, pero que no es muy seguro, para el próximo mes, con unos costes de entre 500 euros y 2.000. Tuvimos un tiempo viviendo del dinero que hemos traído para gastos, pero bueno, como ya se nos ha salido del presupuesto, pues ahora, gracias a la ayuda de mi suegro, solo me traje un inyectable, por el tiempo me cuadraba bien, incluso me sobraban días, pero espero que estemos poco tiempo aquí porque aquí no me lo van a dar, no lo he conseguido, lo he buscado de todas formas, pero no lo tienen. Nada, estaré que no podré ni sentarme. Y el Hierro sigue ganando la batalla al coronavirus. Actualmente en la isla no hay ningún enfermo por COVID-19 y justamente hoy, 24 de abril, Eduardo Pulido, se cumple un mes sin nuevos contagios. El pasado 24 de marzo se registró el último positivo, desde entonces se ha conseguido controlar la propagación del virus. Por otra parte, la Asociación de Empresarios del Comercio del Hierro van a solicitar a las instituciones la creación de una comisión especial para analizar las consecuencias negativas del COVID-19 para un sector que supone alrededor del 35% de la economía herreña. En esta línea, la Cámara de Comercio y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ponen en marcha una iniciativa para que, llegado el momento, todo tipo de empresas puedan reiniciar su actividad con las máximas medidas de seguridad sanitarias posibles. Las cámaras canarias colaboran en el portal informativo todosprotegidos.cámara.es, donde se encuentra la oferta y la demanda de elementos y equipos de protección para la vuelta a la actividad de las pymes, sobre todo. Pues autónomos y pymes son sin duda uno de los sectores que más se ha visto afectado por esta crisis. Esta semana el Gobierno ha lanzado un paquete de medidas dirigidas a paliar el impacto económico que supone para ellos, entre ellas la moratoria en el pago del alquiler. Esta semana el Gobierno ha aprobado una serie de medidas para reducir la brecha económica que esta crisis está dejando en pymes y autónomos. Un paquete de ayudas que podrían liberar 1,100 millones de euros, entre ellas la moratoria en el pago de alquileres a grandes tenedores. En el caso de que el propietario del local o la empresa propietaria del local tenga más de 10 inmuebles, está la posibilidad de hasta un máximo de 4 meses, dependiendo de lo que dure este estado de alarma, el no pagar el alquiler, y a continuación, una vez se vuelva a la actividad, durante los 2 próximos años prorratear los pagos pendientes y cada mes ir pagando la parte proporcional de más que se dejó de pagar. En el caso de los pequeños propietarios, se podrán acoger a la fianza y devolverla en un año. En cualquier caso, con los retrasos en el pago, pues ese balón de oxígeno ha dejado a muchos pequeños autónomos y pymes pues prácticamente sin oxígeno. Para reanudar la actividad, pese a las medidas, ya para muchos de ellos será muy difícil, y se estima que en torno al 20% de la actividad comercial no volverá a abrir sus puertas. Medidas aún insuficientes para pequeños comerciantes, quienes piden a los consumidores acudir a las tiendas locales una vez llegue ese proceso de desescalada económica. Anoche en Arrecife el incendio de 4 contenedores provocó la rotura de varios cristales de una entidad bancaria. Tuvo lugar el incendio en el barrio de Quiterroy. La rápida intervención de los bomberos hizo que las llamas no penetraran en el interior del inmueble. También se vieron afectados por el fuego
varios luminosos, parte de la fachada del edificio, así como muchas de las ventanas situadas en la primera planta. Lo que faltaba en medio de esta situación. Y en Las Palmas de Gran Canaria, la oposición critica la negativa del alcalde ante la convocatoria de comisiones informativas y plenos municipales paralizados desde finales de febrero. Además, el Partido Popular ha propuesto un cambio en la gestión del Centro de Emprendedores de la capital para ayudar a la reactivación de las pymes. Se trata de que sea ese edificio que en este momento tiene de 33 oficinas, tiene ocupadas 6, y de 12 talleres industriales tiene ocupados solo 6. Pues ponerlo en circulación, darlo a conocer y sobre todo establecer medidas como cuota cero por la ocupación de ese espacio. Luchar contra las desigualdades y contra la brecha digital son algunas de las medidas anunciadas por la Consejería de Educación en la Diputación Permanente, un trabajo que ha sido apoyado por el resto de grupos de gobierno. Las intervenciones de la oposición a la gestión de la consejera coinciden en criticar la excesiva responsabilidad que se ha dado al profesorado sin aportar soluciones. Está el alumnado desconectado, y hemos hecho esfuerzos también pidiendo colaboración a los centros, a los ayuntamientos, a los cabildos, para intentar combatir esta brecha digital, precisamente porque lo fundamental era que todo el alumnado estuviera conectado con su profesorado para seguir la continuidad pedagógica. Lo que tiene que hacer usted es dotar al profesorado de más medios técnicos y de formación. No debemos olvidar que no todo el profesorado tiene la formación suficiente para adaptarse a impartir las clases a distancia, y la consejería debe darles, como digo, la formación. Y esta situación está afectando sobre todo a quienes residen en entornos rurales. Se lo digo porque, por ejemplo, en La Gomera existen muchas zonas donde la conexión se dificulta bastante. Y no nos engañemos, de la noche a la mañana no se puede producir un cambio sustancial en las estructuras educativas. De unas clases presenciales se pasa a una extraña situación de escuela trasladada a las casas que no podemos denominar de educación a distancia, ni siquiera teleformación. Algunos estaban menos preparados que otros, y me estoy refiriendo a alumnado con menos recursos, con menos herramientas, con menos habilidades, pero también al profesorado. Y sin duda, pues creo que a todos nos preocupa especialmente la triple brecha que tan bien describía la Fundación Cotec para la Innovación. Su consejería ha depositado a los equipos directivos la responsabilidad de supervisión de que todos los alumnos de Canarias continuaran recibiendo un proceso de enseñanza-aprendizaje lo más normalizado posible, reforzando la oferta telemática, actualizando materiales con recursos digitales. El personal directivo tiene capacidad para liderar y manejar estas situaciones extraordinarias, pero está desbordado, señora consejera. Educación será con el tiempo un área generadora de ansiedad, tanto en las familias, en el alumnado y en el profesorado, en la medida en que no se aporten soluciones. Constituyamos ese grupo de trabajo para hablar, para escuchar, no solo con los grupos parlamentarios, que hasta ahora no lo ha hecho, también con sindicatos, educadores, estudiantes, padres y madres. Es necesario, a día de hoy, usted ya lo ha mencionado, una respuesta coordinada que dé certidumbre a los centros educativos y al profesorado para la continuación de su labor docente. Me refiero a si la consejería contempla la posibilidad de emitir alguna resolución que contenga las orientaciones para la continuidad pedagógica para el final del curso de todas las enseñanzas y de cada una de ellas. Es decir, revisión. Y en estos días se está demostrando el servicio esencial que prestan las tiendas más pequeñas, las tiendas de barrio, las ventitas o tienditas de aceite y vinagre. Están sorteando la crisis económica gracias a la labor de proveer a los vecinos de productos básicos de primera necesidad. Todo ello con un trato cercano que agradecen los clientes. Comprar, la pariente me mandaba a comprar, pues a comprar. Levadura arrollada. Es la centenaria tienda de Benjamín en el Puente del Pino de Teror. Aquí tienen de todo un poco y así van respondiendo a la demanda de la clientela. Para ayudar a la gente, porque si no abrimos, la gente no puede comer. Al frente de esta tienda de aceite y vinagre está Marisa. Yo entré aquí con 9 añitos y voy a cumplir 60, mira si son añitos que llevamos aquí dentro metidas. Toda una vida llenando las despensas del vecindario, una labor imprescindible, especialmente en este estado de alarma. Gracias a Dios vamos acabando, porque si las tiendas pequeñitas las hubieran cerrado, ya se hubiesen acabado. Es cierto que la parte comercial necesita una ayuda desde las instituciones y estamos ya trabajando en nuevas medidas para poder
poder llevar a cabo. El autoservicio La Vuelta del Hoyo, también en Teror, lleva abierto 90 años. Despachando está la tercera generación. Está cerca, está conectado con la gente, de la parte humana más bien. Y está muy atento a los clientes, lo que te demanda, estar muy pendiente, o sea, es muy personal. Y es la clave del éxito de estas tiendas de barrio que están consiguiendo esquivar la crisis económica. Vamos a ver la situación en Lanzarote, donde el número de casos acumulados sigue siendo de 82 desde el principio de la crisis. Por contra, José María de Pais, hay que ver que en las últimas horas se han registrado además nuevas altas. Nuevas altas, por lo que ahora mismo en Lanzarote ya hay 42 personas que han superado la enfermedad. En estos instantes hay 36 positivos en la isla, 9 de ellos ingresados en el Hospital Molina Orosa, 4 de ellos están en planta y 5 en la UCI. Por otro lado, hay que señalar que hoy la presidenta del Cabildo ha dado una rueda de prensa, ha hecho un balance de las gestiones que ha hecho la primera institución insular desde que comenzara esta alerta sanitaria. Ha hablado de edificios que se han desinfectado, de ayudas a familias necesitadas, de reparto de material sanitario. Por cierto, que hoy comienza el reparto de 30.000 mascarillas destinadas sobre todo a los más pequeños de la casa. También ha hecho hincapié en que se está estudiando cuál va a ser el futuro de los trabajadores de los centros turísticos. Pero Dolores Corujo ha enfatizado que la emergencia sanitaria ya está terminando y que ahora nos enfrentamos a una reconstrucción social y económica donde nadie en la isla se va a quedar atrás. No puede haber reactivación económica sin salud pública. La segunda, no podemos aspirar a turismo de calidad si no somos capaces de tener una sociedad de calidad. Nadie se va a quedar atrás en esta recuperación y en esta reconstrucción. Las calles desiertas que hemos visto estas últimas semanas van a empezar a llenarse el próximo domingo, solo con los niños y sus padres. Eso sí, los espacios abiertos van a ser los lugares elegidos para estos primeros paseos. A la playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, le quedan escasas horas de tranquilidad. Bandera roja para insistir en que no se puede disfrutar de una playa que está cerrada al baño. Tras permanecer 40 días inhabitada, el próximo domingo se abre la veda al paseo a partir de las 9 de la mañana. La playa de las Canteras se prepara para la visita de los niños en menos de 48 horas. Las barandillas reciben su limpieza diaria porque es muy probable que los más pequeños pasen sus manos por ella. Los playeros están deseando la vuelta a la normalidad. Esta semana de confinamiento el paseo se ha sentido muy solo, daba vértigo cuando uno se asomaba. Bienvenidos todos esos niños y niñas este domingo al paseo. Además disfrutarán de una avenida de las Canteras bajo el sol y se refrescarán de una sana brisa marina. El sol y la brisa sí, pero no podrán jugar en este parque infantil. El gobierno lo ha prohibido para evitar contagios. El fondo marino también se ha renovado. El hecho de que no haya gente poniéndose crema solar y metiéndose al agua ya es un paso grande. Empieza la vuelta a la normalidad. Los 40 días de quietud vividos quedan para la historia. Y La Gomera está libre de COVID-19, no tiene ningún caso activo y sigue sin registrar nuevos contagios. El estado de alarma ha tenido algunas consecuencias en otros aspectos. Uno de ellos es el ahorro. Ana Ramos, en las reservas de agua para consumo humano. Sí, durante el estado de alarma el gasto de agua para consumo humano ha descendido entre el 30 y el 50%. Se debe principalmente al cierre del sector hotelero y hostelero y se ha notado en las localidades más turísticas que han bajado a la mitad su consumo durante los últimos 40 días. A principios de marzo, distintas administraciones elaboraban planes para ahorrar agua de cara al verano y ahora, según el Consejo Insular de Aguas, esas reservas están aseguradas, aunque advierten que se debe a la bajada del consumo y no al estado de los acuíferos, pues a pesar de las lluvias de las últimas horas, su nivel no es óptimo. Por ello, insiste en el ahorro y en el uso responsable de este recurso. Y el cierre de toda actividad hotelera y turística y de la hostelería ha hecho que el consumo de agua haya descendido. En algunos casos ha descendido a un nivel de 50%, en otros un 30%, variando de los municipios y las zonas. Los acuíferos se están manteniendo, ahora mismo pues tenemos garantizadas las reservas de agua para el verano.
Y en las últimas horas Fuerteventura no ha sumado nuevos casos por coronavirus, así que la cifra de contagiados, María Asensio, se estabiliza. Así es, no se ha registrado ningún nuevo diagnóstico desde el pasado miércoles aquí en Fuerteventura, por lo tanto la cifra de confirmados se mantiene en 44 personas. La cifra positiva la ponen las altas epidemiológicas tras registrar una nueva en las últimas horas y ya asciende a 31 altas en la isla Majorera. De los 13 casos que continúan activos, 11 se encuentran en seguimiento domiciliario y 2 personas están siendo atendidas en la unidad de cuidados intensivos en este Hospital General de Fuerteventura. Estaremos pendientes durante todo el fin de semana de ver cómo avanza esta situación, un fin de semana en el que también tendremos la vista puesta en los más pequeños de la casa que por fin pueden salir a las calles de Fuerteventura, eso sí, de manera limitada. Ya ha entrado en vigor hoy el tope de precio máximo de venta para mascarillas quirúrgicas y geles hidroalcohólicos, establecido por el Gobierno estatal y publicado ayer en el BOE. 96 céntimos como máximo por una mascarilla quirúrgica, una medida que evitará primero la especulación. Ya lo habíamos solicitado en nuestro Consejo General a nivel nacional que se intervinieran o se regularan de alguna forma los precios de las mascarillas, que es un producto que en estos momentos pues escasea y evitar cualquier tipo de especulación pues siempre es bueno. Ante la escasez de mascarillas, hasta ahora se entregaba una por persona y cada 3 días presentando la tarjeta sanitaria. Con este sistema hemos distribuido en Canarias en 3 días prácticamente 400.000 mascarillas. En estos momentos ya sí puedo avanzar que están llegando con cierta regularidad, por lo que ya recomendamos a la población que no vaya y nos esté preguntando todos los días, que ya todo el mundo va a tener acceso a sus mascarillas cuando lo necesite, ¿no? Para que no faltaran mascarillas a la venta, algunas farmacias las compraron a un costo más elevado y ahora deben venderlas con el precio máximo estipulado. Desde el colegio hicimos recomendaciones en ese sentido, que no se fueran a distribuidores por encima de costes abusivos. Efectivamente hay algunas farmacias que tienen esos problemas y yo espero que poco a poco pues lo vayan solucionando. También ha sido regulado el costo máximo de los geles hidroalcohólicos, precios que varían según el volumen a la venta, desde poco más de 3 euros para 150 mililitros hasta 7,5 euros para el litro. El desconfinamiento también va a necesitar un tiempo de adaptación. Desde la psicología avisan de que los cambios tan excepcionales que estamos viviendo requieren un proceso individual, pero también una reflexión colectiva sobre la nueva normalidad. El desconfinamiento será lento en las medidas que lo propicien, pero también en el proceso individual de adaptación habrá que seguir lidiando con cambios rápidos y con incertidumbre. Hace falta un duelo del sistema, ya sea del sistema económico, ya sea de las situaciones personales, de las pérdidas. Todo eso lleva un proceso y el proceso es tiempo. Lo que hay que hacer es aceptar la situación y mentalizarnos de que esto va a ser a largo plazo, progresivo, y de que una, entre comillas, normalidad, probablemente antes de un año o año y pico, no va a haber como tal. Pero la vuelta sana a una nueva normalidad también conlleva una reflexión común. La sociedad debe plantearse, dice, su modelo productivo. Queremos una economía que beneficie a todo el mundo, queremos una economía jerárquica y claro, es que eso tiene directa relación con la salud mental. O queremos un sistema humano con todo lo que ello conlleva, o queremos un sistema inhumano, extractivo, mercantilista y utilitarista, en donde va a predominar lo inhumano. Con una situación tan excepcional y entre tanta incertidumbre, dice, es insostenible pedir el 100% al cerebro humano. Compartir nos hace más solidarios en estos días de confinamiento, por lo que las redes sociales se llenan de mensajes, aplausos, fotografías, música, no faltan para que el día sea más llevadero. Vamos a ver algunos de los que rescatamos este viernes. Son días de lucha para ganar esta batalla en todos los hospitales y centros sanitarios de Canarias. Este es un partido de todos, hay que ganarlo y vamos a hacerlo como siempre hemos hecho, trabajando en equipo. Nos ha tocado estar en casa en estos días de primavera lluviosa, agua que tiene así de espléndidos los viñedos de la Orotava, tal y como muestra Roberto Santana, un paisaje natural que nos ayuda a conectar con el paisaje musical que recorre las redes sociales, músicos que han decidido no parar. Esto se llama Todo Cuanto Quiero, espero que les guste, un fuerte abrazo a todos
esto es la nada. Este viernes lanzan a través del sello El Hombre Bala Records el segundo single del disco 11-20, un tema que se llama Todo Cuanto Quiero, reedición de la versión original del año 90, reivindicando el cuidado del planeta y que ahora cobra otro sentido. Me has hablado con dureza, me has mostrado tu verdad. El mismo que cobra el esfuerzo por seguir creando, porque como ellos mismos dicen, Samuel, Sergio, José Javier, Jairo y doña Imelda, el confinamiento también atenta contra la inspiración, aunque en este caso con empeño ha sido posible. El bicho, cantan, nos obligó a parar, respirar y pensar, porque nos tocó ser los intocables. Cerramos esta semana del libro de una forma muy especial con la participación de varios escritores canarios que nos han hecho propuestas para leer estos días y además Marta Rodríguez nos han recitado un fragmento de algunas de sus obras. Sí, Roberto, se trata de dos escritores y una escritora con estilos diferentes a quienes hemos pedido que aporten su granito de arena en esta semana en la que hemos querido dedicar un espacio especial a la conmemoración, a la celebración del Día del Libro, que como saben tuvo lugar ayer. Ellos son Isabel Medina, poetisa, narradora y dramaturga, Víctor Álamo de la Rosa, poeta y novelista, y Roy Galán, escritor comprometido con la igualdad y con el feminismo. Si les parece, vamos a escucharles. Nacemos desnudos y frágiles, y a pesar de nuestra innegable soberbia, somos el animal más desvalido del planeta. Con su poema La especie, Isabel Medina evidencia la vulnerabilidad de los humanos, también en una situación como la que estamos viviendo. Ella recomienda a Galdós en el centenario de su muerte. Pero para quienes solamente quieran leer una novela, yo les invito a leer Fortunata y Jacinta. Es una novela magnífica. Por los versos propios y por los ajenos se inclina también el poeta Víctor Álamo de la Rosa. Es la obra completa de Luis Feria, el gran poeta canario, Premio Canarias de Literatura, porque en la poesía creo que siempre podemos encontrar aquello que nos hace mejores. Voy a leerles un pequeño poema que escribí cuando mi hijo Pablo nació. Mi bebé en brazos me hace tan pequeño que por primera vez estoy completo. En su último libro, Roy Galán habla sobre la discriminación durante la infancia. Acaban de comenzar de nuevo las clases después de las vacaciones de Navidad y nos han pedido que llevemos nuestro juguete favorito para compartirlo con los demás. Yo tengo 6 años y mi rey mago Melchor me ha dejado la muñeca que pedí. Elige para nosotros El año del pensamiento mágico. Quería recomendar la lectura de El año del pensamiento mágico de Joan Didion. Es un libro sobre la pérdida, sobre la ausencia, pero también es un libro esperanzador. Vamos a recordar la situación de Canarias con el coronavirus y las medidas que se van a tratar de adaptar en cuanto se aprueben por el Ministerio de Sanidad. Canarias está entre las comunidades o la comunidad de todo el Estado, de toda España, con mejor situación por número de casos, 2.140 hasta el momento, aunque hay que lamentar 128 personas muertas desde el inicio de esta pandemia. El número de altas sube considerablemente entre las personas que han contraído la enfermedad, 1.017. Y ante esta situación, Canarias propone un plan de desconfinamiento que comience antes que en el resto del país. Vamos a volver a Presidencia para conocer un poco más de esta propuesta del Gobierno canario, pendiente, insistimos, del visto bueno del Ministerio de Sanidad. Óscar Herrera. Sí, esta tarde el consejero de Sanidad, Julio Pérez, presenta en esa Comisión Interterritorial de Salud ese plan de desconfinamiento. Allí va a contar al Gobierno de España que Canarias cuenta con el índice de afectación por coronavirus por habitante más bajo de toda España y que por tanto cuenta con las condiciones científicas y de salud para lo antes posible iniciar una primera fase de desconfinamiento. Eso sí, ese plan de desescalada tiene que estar basado en la seguridad de la población, se tiene que hacer por fases, de forma escalonada, y puede tener medidas reversibles. Se puede dar marcha atrás en el
caso de que la actualización de los datos así lo requieran. Con mucha precaución, con mucha cautela, Canarias aspira a partir de la semana que viene a dar un primer paso con muchas restricciones de vuelta a la normalidad. Llegado este momento y el día presente, Canarias presenta una serie de datos que hacen que incluso desde el punto de vista sanitario, no solamente desde otro punto de vista, sino fundamentalmente desde el punto de vista sanitario, se proponga una alternativa para que podamos desconfinar. La propuesta que nosotros hoy vamos a presentar tiene que ser aprobada por el Gobierno de España, consensuada, puede ser modificada, alterada, cambiada. El comité de científicos valorará el poder pasar de una primera fase a una segunda cuando sea necesario y preciso. Por tanto, no se establecen pautas temporales. Superaremos la primera fase y entonces pasaremos a una segunda cuando sea necesario. Pero si alguna cosa se tiene que corregir, no habrá ninguna duda en hacerlo. Si hay que dar un paso atrás porque se produce un repunte, un rebrote, se realizará. El confinamiento en Canarias ha funcionado magníficamente, podemos decir con claridad que ha sido la comunidad donde mayor y mejor efecto ha tenido el confinamiento. También ayuda el hecho insular, sin ninguna duda, y la responsabilidad que ha tenido la sociedad canaria. Tenemos que poner un énfasis muy especial en los casos importados, por tanto esto va a ser fundamental, la vigilancia en el futuro, y del control de puertos y aeropuertos, sin perjuicio de aplicación de las normas. La entrada debe regirse exactamente igual que hasta ahora, es decir, no es que ahora van a venir a un efecto de llamada, pues todo el mundo va a venir a Canarias para disfrutar del posible desconfinamiento. Si una persona tiene síntomas de fiebre y tos, no puede ir a trabajar, no puede ir al cine cuando se abran, o no puede, tiene que quedarse en casa y contactar con un médico. En principio deberían aplicarse las mismas sanciones a quien se salte las medidas de confinamiento o hasta quien ahora se las ha saltado, que quien no incumpla la correcta ejecución de sus exenciones a partir de este momento. Se estudia la posibilidad de apertura de la movilidad interinsular y a partir del 31 de mayo o 1 de junio la exterior. El que uno viva en un número par o en un número impar le facilita a acogerse a esas exenciones en días pares o días impares. Tengan en cuenta precisamente esa insistencia que ha tenido el presidente de Canarias en que los puertos y los aeropuertos serían los últimos en recuperar la normalidad, precisamente para evitar una situación de nuevos contagios importados. Antes de esa comparecencia en la que explicaba el plan de desconfinamiento, el presidente Torres se reunía con los portavoces de los grupos parlamentarios y los representantes de municipios y de islas. Una reunión, Óscar Herrera, donde se ha tratado precisamente esta propuesta de vuelta a la normalidad. Sí, el presidente Ángel Víctor Torres ha puesto sobre la mesa en esas reuniones ese plan de desescalada. Los cabildos, los ayuntamientos y los grupos políticos lo apoyan, pero han pedido como condición que cuente con las garantías de los expertos, de los científicos, de los epidemiólogos. Eso sí, un plan que se intentará llevar a cabo lo antes posible, siempre y cuando de sanidad. Además, en esas reuniones, el Gobierno ha adelantado que en los próximos días va a entregar un documento que servirá de base para poner la piedra de ese gran pacto de reconstrucción económica y social por Canarias. Esperamos a tener el documento definitivo, pero estamos de acuerdo, siempre que esté avalado por la comunidad científica, un proceso de descalaje distinto en Canarias, y en ese sentido lo vamos a apoyar. Es absolutamente incomprensible la parsimonia con la que el Gobierno está afrontando el desplome de nuestra economía y la pérdida de empleo. No obstante, con la voluntad de colaboración y de arrimar el hombro, hoy volvimos a ofrecer la mano tendida, la mano del Partido Popular para llegar a acuerdos. El plan de desconfinamiento progresivo específico para Canarias, estamos de acuerdo con él. Nos ha alegrado saber de que habla de fases y no de semanas, como se había trasladado en el día anterior a través de algunos medios, y esas fases se irán superando en función del cumplimiento de algunos objetivos. Que esté por encima la salud de la gente, y que los niños y niñas y los adolescentes y las personas mayores de manera especial puedan comenzar a realizar cierta actividad ya en las calles. El gobierno de nuestro país siga el camino recorrido hasta ahora para que autorice gastar el superávit, permita el endeudamiento y haga un plan específico
para las singularidades canarias. Tiene que hacerse conforme a los requisitos de la Organización Mundial de la Salud. Queremos prudencia y garantías para toda la población, en especial para las personas mayores. No queremos experimentos, queremos que las medidas que se vayan tomando se tomen con seguridad. Bueno, vamos a repasar algunas de las cuestiones más importantes de estas fases establecidas por el Gobierno de Canarias a la espera de obtener el visto bueno, insistimos, del Gobierno estatal para llevar a cabo el desconfinamiento en las islas. Habría una primera fase en que los niños menores de 14 años podrían salir de 3 a 7 de la tarde, acompañados por un adulto utilizando mascarilla en espacios cerrados y sin hacer uso todavía de los parques. Los mayores de 11 a 1 de la tarde, en función de su estado de salud. Serán posibles desplazamientos individuales para segundas residencias, para atender segundas residencias, huertos, acreditando esa circunstancia que se va a ese punto fundamental y para esa situación. Veríamos también otras exenciones al confinamiento que se irían desarrollando poco a poco. Deporte, caminar, en función de las horas y, ojo, en función del número del portal de la casa para no salir todos a la vez. Portal par, días impares, días pares, portal impar, días impares. Caminar para las personas llevando siempre mascarilla para acceder a espacios cerrados con esos horarios de 5 a 9 y de 20 a 23 para hacer deporte siempre que sea posible a menos de 2 kilómetros del domicilio, salvo correr o ir en bicicleta, para lo que se permitirán 4 kilómetros del domicilio. Habrá que esperar para los gimnasios todavía a siguientes fases, las piscinas, club de tenis, de golf, también con un máximo de personas. Vemos también el asunto de los cines, de los teatros. En principio no se van a abrir, habrá que esperar, y eso sí, con 1/3 del aforo ordinario nada más. Las fiestas, romerías similares, pues no va a haber hasta que terminen todas las fases, eso todavía habrá que esperar. El culto religioso ha sido otra de las cuestiones que se ha hablado, con un aforo controlado siempre en una fase B. En una segunda fase, también en una segunda fase volveríamos a ir yendo a la normalidad con un aforo controlado para tanatorios y velatorios. Y recuerden que el establecimiento alojativo o traslado a segunda residencia estaría permitido siempre para una persona. Otro ámbito, en el del comercio, para comercios concretos, abiertos de manera individual, también se podría asistir de esta manera, con mascarilla obligatoria, pagando con tarjeta y, ojo, un control de entrada con DNI. En las peluquerías también veremos que podría empezar la actividad en una primera fase, con mascarilla obligatoria, también control de acceso por DNI para comprobar que efectivamente estamos en los días en que se nos permite salir con un horario ordinario y aforo controlado. También los centros comerciales, sobre todo también aquí distancia física controlada por los vigilantes de seguridad, grupos de máximo de 3 personas o el núcleo familiar de convivientes. Si tiene una consulta médica al dentista o al veterinario, se abrirán también en una primera fase con las medidas de protección que cada colegio profesional establezca y esté siempre dentro del ámbito, del espíritu de esta norma de desconfinamiento. Los edificios administrativos abrirán también al público en horario ordinario con el aforo controlado, controlando el aforo por los vigilantes de seguridad, y se irán dispensando de forma gratuita también en esos puntos los elementos para evitar contagio. Restaurantes todavía tendrán que esperar, pero ya sabemos que por lo menos al 50% del aforo máximo permitido. Y siempre insistimos con ese control de número del domicilio. Grupos de 4 personas máximo. Hasta una tercera fase no se verán abiertos los restaurantes. También tardarán lo mismo más los bares y cafeterías con la mitad del aforo permitido. Las terrazas también, mitad del aforo permitido, y la distancia de seguridad entre las mesas. El ocio nocturno, las reuniones juveniles en la calle, ni se las ve ni se les espera, por lo menos hasta que termine toda esta fase. Va a ser de lo último que se va a poder permitir. Y vamos a recordarles también cuáles son las medidas para los menores que podrán salir a partir del domingo. Esto sí está aprobado ya, que puedan salir los más pequeños con estas restricciones. El horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, 1 hora al día y a 1 kilómetro de casa como máximo para ese paseo. Cada adulto podrá ir acompañado de 3 menores que podrán llevar
bicicletas, patinetas, juguetes para jugar con ellos, pero esos juguetes no se podrán compartir con otros niños que se encuentran y que no sean del mismo núcleo familiar. Los parques no se pueden utilizar y se recomienda que lleven mascarillas y sobre todo que aprovechen este tiempo para soltar, para correr, para hacer ejercicio. Bueno, pues estas son las propuestas que ya están aprobadas a partir de este fin de semana, a partir del lunes, y otras que están por aprobar por parte del Gobierno estatal, pero ya sabemos la propuesta del Gobierno de Canarias. Nos marchamos con imágenes grabadas al atardecer desde uno de los céntricos lugares de Las Palmas de Gran Canaria, grabado por nuestros compañeros Pedro Gutiérrez y Débora Santana. Con la técnica del time-lapse vemos cómo fue el último ocaso del día en esta zona que creo que es Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, así oscurecía en Las Palmas de Gran Canaria, así amanecía en la playa de Las Teresitas. Lo captaba nuestro compañero Moisés Raya. En Santa Cruz de Tenerife, así ha amanecido el día hoy. Les dejamos hasta dentro de un momento, que volvemos con los deportes. No se vayan.